Eh, Buenas tardes con todos. Yo quiero agradecerles por su presencia. Bueno, esperemos que vayan los siguientes participantes de la conferencia, pues integrándose en el transcurso de ella. Yo quiero presentarles a una amiga que pues nos va a ayudar con el tema este de conferencias. Hemos visto pues la necesidad de seguir en estas capacitaciones y quiero presentarles el tema panorama inmobiliario en tiempos de crisis. Con una gran amiga, Dolores Pérez Islas. Ella está en Guadalajara, en México. Ella ha sido vicepresidenta de AMPI Oaxaca. Además de eso, presidenta fundadora de AMPI Costa Oaxaca, me dijiste, ¿verdad? Costa Y, Isla. Exactamente. Además de eso, también es broker inmobiliario con su firma CIR México. Quiero darle la bienvenida a Dolores. Dolores, te saludamos desde acá de Ecuador. Te agradecemos muchísimo tu deferencia de acompañarnos y vamos a ser grandes amigos, creo que con todos los que estamos presentes. Queda con ustedes, Dolores. Muchas gracias. Bien. Quiero agradecer la invitación. Como lo platicamos con ustedes, estábamos hablando en Ecuador y con el grupo de inmobiliarios que tienes a bien enlazar. Es para mí un placer, sobre todo en estos momentos que son súper álgidos para todos, para todo el mundo, para todas y todos. Creo que es un tema que nos ha movido de nuestras zonas de confort y que está muy lejano a lo que en algún momento, o por lo menos para mí y algunas personas que tengo la posibilidad de hablar en los últimos días, pues estaba como hasta cierto punto de ciencia ficción, ¿no? Entonces creo que nos está tocando vivir históricamente no solamente un tema de salud que nos pone en circunstancias de confinamiento, sino también un tema histórico que va a representar un antes y un después en la política, en lo económico, en lo social, en lo humano, ¿no? Y bueno, yo creo que ante estas circunstancias, este tipo de sinergias o este tipo de experiencias para compartir conocimientos, para compartir lo que en alguna medida yo conozco desde mi perspectiva muy humildemente para poder hacer algo con ustedes, insertarles un poquito de energía positiva y de datos duros en función de la industria que a nosotros nos interesa y nos apasiona, que es la industria inmobiliaria, ¿no? Así que yo quisiera comenzar primero diciéndoles que pues al final todos somos hermanos, somos latinos y a todos nos representa pues la identidad que compartimos en el día a día y que pues los negocios y el tema de inversión o el tema inmobiliario a mí me ha funcionado mucho no pensar mucho en el tema de los negocios y realmente nos gusta y nos apasiona lo que hacemos, el negocio siempre y cuando lo hagamos con inteligencia va a venir por sí solo a pesar de muchas crisis, ¿no? Las crisis nos sirven para reinventarnos, para reposicionarnos, para repensar, para agarrar camino. Y hay muchas experiencias desde la crisis económica de los 30, la más reciente, la crisis inmobiliaria en el 2008 que empezó en Estados Unidos, que no fue tan gravosa como mundialmente, afectando transversalmente muchos sectores, pero que mucha gente y muchas empresas han crecido, han nacido, se han reinventado gracias a las crisis. Entonces las crisis nos sirven mucho para asimilar nuestros procesos de resiliencia, ¿no? Para repensar si nuestra empresa o si nuestra firma o nuestro servicio de brokeraje independiente o de desarrollo independiente nos está llevando por el camino adecuado o hacemos algunos cambios para llevarlo en el camino o en la tendencia adecuada. Entonces, quiero comenzar con un mensaje muy positivo, es cuestión de actitud. Cuando les comencé diciendo que no piensen tanto en el dinero, en el negocio, ¿no? El negocio viene por añadidura, el negocio viene si hacemos una planeación a conciencia,
pero si tenemos una actitud pesimista o una actitud que se deja llevar por opiniones muy poco fundamentadas y subjetivas, pues entonces no tenemos básicamente un buen inicio, un buen comienzo para reinventarnos o para redireccionar algunas cosas que estábamos haciendo, ¿no? Espero que todos estén bien allá en Ecuador. He leído algunas noticias de su país, así que me gustaría que en el transcurso de esta presentación, por favor, siéntanse en la libertad de si tienen alguna duda en particular de su país, habrá cosas que apliquen para México o que en este momento se ven de tendencia en México o tendencias a nivel mundial, como por ejemplo la verticalidad, los usos mixtos, en el tema de la oferta inmobiliaria, cómo está el tema de las rentas, cómo está el tema de las compras en la América Latina, pero tal vez algunas cosas son diferenciadas en Ecuador, entonces siéntanse en la libertad, por favor, de incorporar algunos datos y de darme algunas referencias para que podamos aplicarlo muchísimo más enfocado a lo que está pasando en Ecuador, que les funcione a ustedes, ¿no? Entonces, quisiera hacer como esto un poco más en función de esa retroalimentación que ustedes me van a dar y que al final son tendencias o que al final son datos duros, pero que al final nos sirve contrastar con lo que ustedes también en el día a día viven en Ecuador. Entonces, Diego, si me haces el favor, si eres tan amable de pasar la diapositiva. Bueno, yo les voy a pasar un poco del panorama de desarrollo inmobiliario como en antecedente en México. Pero México, como ustedes saben, pues es un país, probablemente algunos saben que tenemos más de 32 entidades federativas, bueno, 32 entidades federativas, pero más municipalidades que se manejan de manera algunas independientes. Y cuando digo independientes, eso significa que algunos pueblos o villas o comunidades tienen sus propios sistemas normativos internos, pero estos polos que están pues prácticamente no tan desarrollados, funcionan con otros modelos de desarrollo inmobiliario más enfocados al tema, por ejemplo, del wellness, de las comunidades de salud, de los biosistemas o de las comunidades ecosustentables, que prácticamente no están analizados desde esta tendencia. Pero básicamente México es el reflejo de lo que pasa en alguna de las ciudades más importantes de América Latina, porque es un país pues, relativamente grande. Las ciudades más importantes obviamente es la Ciudad de México, en primer instancia, después la ciudad de Guadalajara, en función también de cómo va creciendo la plusvalía, cómo van haciéndose y cerrando las transacciones inmobiliarias, tanto en el tema comercial como en el tema residencial, particularmente hablamos de un 80% de dinamismo en esas zonas. Obviamente, al ser dos sectores, el comercial y el residencial, pues tenemos el área también industrial, el área del retail, el área de los servicios. Y la verdad, la maravilla de los bienes raíces es que nos permite transversalizar las transacciones en todas las industrias, ¿no? En metros cuadrados de oficina, en metros cuadrados de retail, en metros cuadrados de casas residenciales, de todo tipo, triple A, triple B, triple C. Entonces, la verdad es que puedes tomar un terreno de referencia, subdividirlo y ponerlo a la venta en cualquiera de estos sectores o de estas industrias. La maravilla de los bienes raíces es que no solamente puedes hacer también negocios en el tema de la compra-venta, sino también arrendamientos a largo plazo, arrendamientos a corto plazo, inclusive joint ventures o proyectos de aportación de tierra, bancos de tierra. Bueno, una maravilla, una verdadera diversificación de negocio, ¿no? Y es a donde yo los invito que tengan esa tendencia de que bienes raíces no es exclusivamente, o brokers, no son exclusivamente rentar y vender. Si le metemos un poquito más de cabeza o de inteligencia, es una diversificación eminentemente lucrativa, ¿no? Entonces, hablando de México, Monterrey y posteriormente Guadalajara, pues son las tres ciudades que reflejan el comportamiento o la tendencia inmobiliaria en América Latina. Pero a la hora que nosotros estamos hablando de que vamos a hacer un panorama inmobiliario en tiempos de crisis, sería muy subjetivo y de muy poco argumento que analicemos solamente una coyuntura de meses. Es decir, por ejemplo, si la contingencia empezó
hace 2 meses, dependiendo del país donde se encuentran, ¿no? Algunos países actuaron más rápido en empezar a tener algunos toques de queda, no sé, por ejemplo, en Ecuador sí fue toque de queda, en México nunca literalmente hubo un toque de queda, pero sí hubo un proceso bastante más lento a la hora de tomar decisiones de cuándo poder definir a la gente en función de los servicios o de las industrias necesarias que podían estar abiertas y de las industrias o de los sectores que tenían que cerrar y tenían que mandar a todos a su casa, ¿no? Pero nunca hubo un toque de queda como tal. Si analizamos esos meses o estas semanas o esta cuarentena que hemos vivido, los datos que vamos a recoger no son los más subjetivos. Nosotros tenemos que irnos a una perspectiva de por lo menos 1 año o 3 años de referencia de cómo se estaba comportando el mercado, ¿no? El mercado, la tendencia inmobiliaria en los últimos años, y si le podemos dar, por favor, siguiente a la diapositiva, Diego, te lo agradeceré. El mercado hace 3 años, esa también, por favor. Es una revista que les recomiendo también que la chequen constantemente, tiene datos duros no solamente de México, también de América Latina, inclusive de Europa, ¿no? Y bueno, estos datos del perfil es muy importante, es lo que les quiero decir, ¿no? Nosotros nos basamos en sí en por lo menos 1 año de referencia hacia atrás, ¿no? Pero este año de referencia tiene un sustento de distribución de ciudades, por ejemplo, en México, que prácticamente han tenido las tendencias inmobiliarias en América Latina mayormente aterrizadas en el país, ¿no? Y que la tendencia a nivel internacional nos está hablando de que había muchísima más construcción o demanda en, por ejemplo, desarrollos mixtos, ¿no? Un desarrollo mixto donde va en función de la disponibilidad de la tierra. La realidad es que en las ciudades, y sobre todo en las ciudades más grandes, no sé, por ejemplo, en Ecuador, no sé, ahí Diego, tú ayúdame, si es Quito, si es Guayaquil, ¿no? Que son las ciudades que tal vez puedan representar el tema poblacional más grande, ¿no? Que están en mayor demanda de servicios. En México, en Brasil, por ejemplo, en Colombia, inclusive en Argentina, la tendencia inmobiliaria va muy de la mano con el tema de la disposición que tienen los desarrolladores o los inversionistas o las grandes fibras en apalancar proyectos o en incentivar ciudades que tengan una demanda de todos los nichos de mercado, ¿no? Es decir, un perfil de un participante que prácticamente desde hace 3 años ha estado muy activo, por ejemplo, es la generación de los millennials, es la generación de los baby boomers, que solamente para darles un dato de referencia, pues los baby boomers pues son aproximadamente entre 50 a 60 años en adelante, los millennials pues tienen hoy en día 30, algunos dicen que empieza desde los 28 hasta los 35 años más o menos, 36, en ese estándar, pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? A mí, más que hacer las categorías por edades, a mí me gusta hacer las tipologías o el perfil de los participantes o de nuestros clientes en función de sus decisiones de consumo. ¿Cuál es la diferencia entre un baby boomer, por ejemplo, y un millennial, ¿no? La realidad es la tecnología, ¿no? La realidad es que las decisiones, la tecnología y calidad de vida. Las decisiones de consumo que tiene un cliente de un promedio de 30 años va en función de calidad de vida que quieren, pues la mayoría de ellos estaban trabajando o están trabajando en empresas donde prestan servicios en ciudades grandes, donde tienen que transportarse en metrópolis, por ejemplo en México, en la Ciudad de México, por ejemplo en Buenos Aires, Argentina, en las capitales, digamos, ¿no? O en ciudades de mayor dinamismo en cualquier sector, tanto industrial, el de turismo, el de servicios, inclusive ciudades que están como no en las periferias, en los centros, en los core, ¿no? Como le dicen algunos autores. Entonces, el perfil de ese tipo de cliente antes de la pandemia es que estaban demandando más departamentos y todo lo querían cerca, ¿no? Todo. O sea, el gimnasio a la mano, el restaurante a la mano, el trabajo a la mano. Muchos de ellos ya ni siquiera necesitaban auto porque pues el desarrollo mixto
les queda súper cerca del trabajo, salen de su departamento, llegan al restaurante, tienen sus citas en el restaurante, y de ahí que conceptos como conceptos como WeWork, como oficinas compartidas, como viviendas compartidas, empezaron a tener mucho auge, y entonces ustedes empezaron a ver a partir de hace 3 años que la tecnología iba de la mano, no solo con tener todo digitalizado, sino también con el tema de la inmediatez. O sea, es una generación que busca lo inmediato, que busca satisfacer sus decisiones de consumo de manera inmediata. Porque no había tiempo, porque todo el tiempo la gente se la pasa trabajando, porque todo el tiempo sales de tu trabajo muy temprano, llegas muy tarde, y lo que se prioriza, por lo menos en estos 3 años anteriores a la fecha, es tener la menos movilidad posible, tener todo accesible a el precio mayormente accesible, ¿no? Entonces estamos viendo alrededor de 150,000, 200,000 dólares más o menos, muy caro, un tipo de vivienda con estas características, ¿no? Un departamento con una huella mixta, un área comercial, un área residencial. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Que la gente que tenía mayor posibilidad de pagar por más metros cuadrados empezó a dejar las casas unifamiliares, que hace 20 años se vendían muy bien, o que hace 15 años se vendían muy bien en América Latina, que eran las casas de 250, 300, inclusive 500 metros cuadrados, y que se construyen pues con el estilo europeo, ¿no? Una casa tras otra casa, una casa tras otra casa, donde se demerita pues las áreas verdes, el porcentaje de construcción en un terreno, por ejemplo, es de 80-20, menos jardín, más construcción, más habitaciones, familias más grandes. Entonces, las nuevas generaciones se caracterizan por tener menos hijos, por tener menos demanda de este tipo de vivienda y por estar todos pues más confinados, ¿no? Las huellas o las densidades que estamos viendo en la verticalidad de los edificios pues son densidades muy altas, y la mayoría de estas densidades se aprueban en ciudades con legislaciones muchísimo más, digamos, agresivas en función del crecimiento urbano, ¿no? Porque hay que satisfacer los servicios y hay que satisfacer a quien los está demandando, ¿no? Entonces, la percepción de la economía, y aquí ponemos el caso de México, y discúlpeme que sea muy reiterativa, pero el tema es que me gustaría comparar algunos modelos de lo que nosotros estamos pasando en México, como la economía que somos, el país que somos, como reflejo, pero no significa que esto también sea exclusivamente de México. También ha pasado en otras ciudades, y ahorita vamos a hablar de algunos otros ejemplos. Entonces, en esa tendencia que la gente iba manejando esta verticalidad, nos dimos cuenta pues que también la disponibilidad de la tierra ya no es la misma, ni en el costo, en los valores de la tierra, ni tampoco en el porcentaje de tierra disponible, ¿no? Porque pues entonces empezaron a crecer tanto las ciudades, se empezaron a comer inclusive las reservas también naturales, y entonces ya no hay para dónde crecer, sino solamente crecer hacia arriba, y el metro cuadrado de la tierra cada vez se va revalorizando más. Es bien cierto, y es parte también de alguna otra capacitación que tenemos, que invertir en bienes raíces es una de las inversiones más seguras, más conservadoras, porque no son tan sensibles a las crisis, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero la realidad es que también el otro lado de la moneda de la plusvalía es que al plusvalizarse más una tierra, sobre todo en ciudades grandes, el nivel adquisitivo de quien puede absorber ese tipo de vivienda se va reduciendo, la plusvalía sigue subiendo, y entonces se van a encontrar con terrenos muy pequeños, con características muy limitadas en funciones no solamente de ubicación, como sabemos que bienes raíces, la leyenda pues de la fórmula perfecta, pero no solamente ya no vamos a encontrar la mejor ubicación, sino también topográficamente no va a ser mejor terreno, en conectividad con toda la infraestructura tampoco, pero las plusvalías van a ser tan altas que entonces no le queda otra a los desarrolladores o a los inversionistas que invertir en una huella muy limitada, quizá de 1,000 metros cuadrados, y sembrar ahí una verticalidad
residencial y una horizontalidad en una huella comercial, donde va a haber un centro comercial, restaurantes, gimnasios y todo lo que me imagino que también ustedes podrán apreciar en algunos ejemplos que tengan, ¿no? Entonces, estos últimos años, este es el contexto, ¿no? La verticalidad, la falta de tierra, la plusvalía que se va subiendo cada vez más y que deja muy de afuera a la gente que no tiene un ticket de inversión, por lo menos para entrar en ese core o en esa, para entrar a esa manera de vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, la tendencia inclusive en función de cómo se está moviendo el panorama inmobiliario en esos 3 años, va solo en función de 3 elementos. El primero, la disponibilidad de la tierra, la plusvalía de la tierra, las decisiones de consumo en función del ticket de entrada, y otro que es muy importante que tiene que ver con las características intrínsecas de las ciudades, ¿no? Cómo se planean las ciudades, y el comportamiento o la tendencia del futuro en función de si la gente está comprando más que rentando, ¿no? Entonces, prácticamente esto va de la mano con los niveles adquisitivos. Hay un estímulo muy fuerte a través de apalancamientos bancarios, a través de apalancamientos inclusive sociales con programas del gobierno, a través inclusive de financiamientos directos con los desarrolladores, pero la verdad las tasas de interés son relativamente altas en América Latina, ¿no? No podemos comparar una tasa de interés, por ejemplo, en Francia, que es del 0% o menos el 0%, con una tasa de interés en Estados Unidos y en Canadá, que son sobre los 3, 2%, tasas hipotecarias, con tasas de interés que vemos en América Latina que van sobre los 9, 14%, he visto tasas de 7%, muy positivos 6%. Entonces, la verdad es que se está haciendo como una burbuja inmobiliaria en esos 3 años, que el riesgo de prestarle a los latinos es relativamente alto por el nivel adquisitivo. Y como la plusvalía va creciendo, pues entonces deja una línea muy fina dependiendo de la generación en la que estamos hablando de consumidores de vivienda, que o rentan o venden. Y esto o compran, perdón. Y estamos hablando solamente del tema residencial. Es otro tema en el tema comercial que también lo vamos a tocar brevemente, ¿no? Entonces, pues bueno, como pueden ver ahí en la gráfica del lado derecho, pues tenemos los costos de la tierra con sus costos de construcción, que también ahí es muy importante considerar en función también de los commodities. Los costos de construcción son muy sensibles a veces a los cambios internacionales. Por ejemplo, ahorita que está el tema de la guerra del petróleo, del tema del posicionamiento del dólar, bueno, en Ecuador tienen por ahí, me parece, y si me equivoco, por favor, siéntanse en la libertad de hacerme algún comentario al respecto, pero me parece que tienen también la posibilidad de tomar ventaja de que es un país dolarizado, pero también eso los coloca en un poco en un tema de vulnerabilidad en función también de una economía que es tan dependiente de estos movimientos que tienen que hacerse financieramente con el posicionamiento del dólar, pero también con la posibilidad de hacer algunas otras transacciones fuera de ese sistema financiero de dolarización. Sin embargo, al respaldarse una moneda tan fuerte, pues obviamente no les pega tanto la devaluación como a los mexicanos, por ejemplo, o como a los argentinos que también han vivido muchas crisis financieras, o como otros países de América Latina que están pues ahorita enfrentando una devaluación considerable. Pero la belleza de los bienes raíces es que nos ayuda también a firmar contratos en dólares, respaldar nuestros contratos de proveedores, si ustedes tienen que ver de alguna manera directa o indirectamente con la construcción. Si el tema del metal se va a ver afectado por los cambios, bueno, pues entonces tenemos que respaldarnos en nuestros contratos de proveedores para la construcción del stock que manejen en metal en concreto, no sé, en contratos que les puedan dar a ustedes las posibilidades de tener tipos de cambio bastante más fijos y beneficiosos para ustedes y respaldarse contra estas devaluaciones, ¿no? En el caso de que así sea.
Bueno, ya hablamos del crecimiento de la economía. Obviamente, durante los últimos 3 años en América Latina tuvo una recesión. Las tasas de crecimiento en la mayoría de los países no rebasaban el 4%, el 3%, inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Internacional habían señalado que las expectativas, inclusive sin pensar en la crisis del COVID, no eran de un crecimiento acelerado, ¿no? Por los niveles de deuda también que manejan muchos de los países latinoamericanos. Pero a pesar de eso, las tendencias de consumo y las tendencias inmobiliarias siempre han sido muy conservadoras y es un mercado relativamente menos intocable, ¿no? Entonces, bueno, si quieres pasamos esa que está muy enfocado a ciudades un poco más diversas en México, pero este tema de inversión en renta, antes, una lámina antes sí me gustaría, por favor, abordarla. Ok, este tema de renta es muy importante. Entonces, estas externalidades, tanto la economía a nivel internacional y todo esto durante estos últimos años, y nos basamos en la última referencia del 2019, nos indica ya un comportamiento, una tendencia, cómo se está viviendo el tema de los elementos externos, independientemente de la crisis del COVID. Y hubo una evaluación muy interesante en América Latina sobre cómo se estaban comportando las decisiones de consumo en función de los arrendamientos. Antes, ustedes no me van a dejar mentir, tenías a tu abuelita, a tu mamá, tal vez, a tus amigos, a tus familiares diciéndote, es que tienes que hacerte una casa, ¿no? Si te casas, si tú tienes hijos, a cierto momento, a cierta edad, tienes que comprarte un bien, o sea, tienes que invertir en un patrimonio, cómprate una vivienda, aprende a hacerte un patrimonio y a dejártelo a tus hijos. La gente creció con eso, ¿no? La gente se empezó a dar cuenta que el tema de los bienes raíces, la certitud que te da la tierra y el simple hecho emocional de que puedes ver tu inversión, que la puedes tocar, no es como un instrumento financiero, es un bono, es una acción, no lo puedes tocar, le da a la gente cierta seguridad, ¿no? Pero es algo bien interesante que ha pasado durante los últimos años, de definir que mucha gente, y sobre todo las nuevas generaciones, o la gente que está mucho más informada, ya no está comprando, está rentando, ¿no? Porque, uno, el nivel adquisitivo, la posibilidad de adquirir, pues obviamente, como ya vimos, que desde hace varios años se están moviendo las tendencias hacia un esquema en donde la tierra es más cara y restringes no solamente el apalancamiento a través de los programas sociales, si manejan vivienda de interés social, o si manejan vivienda hipotecada, o si manejan apalancamientos bancarios o apalancamientos directos con los desarrolladores, pues ya es más limitado, la gente ya tiene que tomar decisiones de costo-beneficio. Ok, me voy a endeudar con una propiedad por 25, 30 años, y mi calidad de vida, ¿qué? ¿No? Entonces prefieren rentar y tener calidad de vida, inclusive tener un poquito más de libertad de movilidad, porque también los trabajos en los últimos años requieren mayor movilidad, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienen alguna profesión y que por su profesión tienen que estar viajando, ¿no? Entonces, las decisiones de consumo cambiaron invariablemente a un porcentaje más cargado de gente que quiere rentar. Y la gente que quiere rentar a un ticket un poco más alto, tal vez de 600 o 300 dólares para arriba, y que al final no solamente están rentando inmuebles de primera necesidad, es decir, dónde van a vivir, sino también arrendamientos con todos estos nuevos conceptos de los arrendamientos cortos en ciudades, destinos de playa, destinos históricos. Ecuador tiene unas maravillas de destinos donde me imagino que también, haciendo alguna investigación así rápida antes de esta plática, pues vi que tienen unas maravillas. Por ejemplo, te puedes quedar en destinos y a vivir la experiencia en Airbnb, estos nuevos modelos disruptivos, que quién se iba a imaginar que algún día ibas a llegar a la casa de un no sé quién y que le ibas a hacer confianza y que te ibas a quedar 3, 4 días. Yo tengo clientes en lo particular que han hipotecado sus casas, que han
pedido préstamos para basarse exclusivamente en el negocio del Airbnb o de los short rentals, que Airbnb es la plataforma más conocida, pero no es la única, hay HomeAway, hay muchas otras plataformas, y que están enfocados en modelos de negocios de rentas. También tengo clientes que tienen hoteles y que sus hoteles rentan en 20 años o 10 años más 5 y nunca compran, la gente no se descapitaliza, la gente prefiere pagar $600 o $1,000, $2,000 o inclusive $3,000 si es una renta comercial de un hotel o un poco más, un modelo de negocio literal, y prefiere apalancarse o capitalizarse con su dinero en lugar de comprar tierra, hacer modelos de negocio o rentar y no descapitalizar ese patrimonio que tienen e invertirlo en algún otro momento, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque esa tendencia que se empezó a observar hace ya varios años se posicionó no solamente en el tema residencial. Como ustedes ven en la tabla, y como les vuelvo a decir, los modelos de referencia de las ciudades más importantes, tenemos la misma tendencia en oficinas, la misma tendencia en arrendamientos en locales comerciales, en industrias, en casas, en departamentos. Entonces se van a poder dar cuenta que hay un área de oportunidad que si ustedes no tienen en su inventario, en este momento tienen que empezar a tener, ¿no? Y diversificarse. Si ustedes tienen, por ejemplo, como brokers o como desarrolladores, van a construir, tanto desarrolladores industriales como desarrolladores de oficinas o de huellas mixtas, basen un modelo donde no solamente le pueden ofrecer a sus clientes la compra-venta, sino también el arrendamiento. Inclusive a mí me ha tocado, en mi experiencia, planear desarrollos inmobiliarios o planear estructuras inmobiliarias. Y cuando mis clientes me consultan o cuando nosotros estamos ya por salir a preventa, nosotros estamos prerrentando. Entonces tienes ahí un cash flow o un flujo de caja bastante interesante, porque antes de construir, antes de vender, ya estás rentando, ya tienes a tus clientes. Entonces ya apalancas contratos de retornos de inversión a tus inversionistas, que son los compradores de tierra, que ya tienen el ticket para entrar antes de preventa o en preventa, pero ya estás consiguiendo al cliente final, que es el que va a rentar. Tanto en metros cuadrados de oficinas, locales comerciales, industrias, y aprovechando que estamos tocando este tipo de inmuebles, precisamente, como pueden darse cuenta, el tema de oficinas que se estaban multiplicando hace 5 o 6 años y que antes del COVID, pues todo el mundo salía a la oficina, se estaban posicionando grandes portafolios de metros cuadrados de oficina. Hoy en el COVID, pues está bastante más inestable ese mercado, pues porque la gran ventana o el gran descubrimiento que se dieron cuenta muchas empresas que todavía no se acababan de insertar en la tecnología, con las reuniones como la que estamos teniendo ahorita, pues están dando cuenta que ya no es indispensable una oficina, ¿no? O sea, que ya podemos perfectamente trabajar en casa y que te adaptas o te adaptas, no hay otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes en este momento tienen un portafolio de oficinas o metros cuadrados de oficinas, no significa que van a desaparecer al 100%, pero sí significa que va a haber un híbrido ahí interesante. Entonces, diversifiquen sus mercados o sus portafolios para que ustedes se den cuenta que el tema de rentas es si ustedes lo saben manejar, si saben hacer contratos en anticipado, contratos a largo plazo de 10 más 5, de 15 más 5, inclusive de 5 más 3, y cuando me refiero a eso, estamos hablando de 5 años más 3 opcionales para el inquilino, obligatorios para el propietario, los años más largos, ¿no? Ustedes, si hacen un contrato en donde ustedes se metan en esa negociación a largo plazo, ustedes pueden estar recibiendo sus comisiones como intermediarios, como brokers, como estructuradores, de manera constante durante un proceso largo de arrendamiento. Y la verdad que a mí me encantan los arrendamientos porque te dan la posibilidad, si tienes un buen portafolio, o sea, vamos a decir, no te dedicas exclusivamente al arrendamiento residencial, vamos a hablar de arrendamientos comerciales, industriales, por ejemplo, pues estás hablando de transacciones mayúsculas, que muchas veces las comisiones son muchísimo más altas, mucho más atractivas que las mismas compraventas, ¿no? Entonces,
Esta es una idea de más o menos cómo empezó a transformarse el tema de los arrendamientos, que no tampoco fue el hilo negro de los últimos años, porque, por ejemplo, para que se den una idea, algunos clientes que son, por ejemplo, de mi cartera, que son bancos, como Citibank o como bancos internacionales, Bank of America o bancos nacionales aquí en México, Banamex, Citibanamex, todos esos bancos hace muchos años tenían arrendamientos de 20 años, de 10 más 5, por ejemplo, y durante esos arrendamientos ellos se aseguraron sus rentas y hoy en día estaban pagando rentas, no sé, absurdas, ¿no? Ni siquiera el valor del mercado real. Se estaban asegurando una plusvalía de un indicador nacional de consumo más 2, por ejemplo, y eran rentas absurdas, o son rentas todavía absurdas, que están en propiedades muy grandes. Entonces, a la hora de renegociar con los propietarios, si ustedes son brokers que tienen conocimiento, si ustedes son intermediarios o son inmobiliarios con conocimiento en contratos, en todo el tema de posicionamiento del mercado, crecimiento de plusvalía, ustedes se pueden meter a negociar y sacar a esos arrendamientos a largo plazo que han tenido los bancos, por ejemplo, y que hoy en día ya no necesitan huellas tan grandes, y más ahorita con lo que está pasando del COVID, pues nadie quiere ir al banco tampoco, ¿no? Y no está tan fácil salir a la calle y eso, ¿no? Entonces se van a empezar a ver restricciones o modelos como esos, que si ustedes saben identificar y conocen al dueño de la tierra, ustedes les pueden dar una asesoría y ustedes les pueden manejar una nueva propuesta para renegociar sus términos con los nuevos contratos y traer a un mejor inquilino, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, esto ya lo vimos, el tema del financiamiento. Ahí lo único que me gustaría, si quieres regresamos un poquito, quiero checar eso. Ajá. El mercado más relevante para una empresa o para el mercado del financiamiento nos indica que pues la gente está recurriendo a los financiamientos, pero un poco de manera más conservadora, ¿no? Ya no como antes, ¿no? Y eso responde un poco al tema, como les decía, de el incremento que tenemos de gente que ya no quiere apalancarse tantos años y que prefiere solo consumir lo que sus capacidades adquisitivas le permitan, ¿no? Y como pues tenemos esas variables tan duras que no cambian en función de la plusvalía de la tierra, pues entonces es un poco más difícil adquirir un bien inmueble, pero eso no significa que en el tema de los bienes raíces pues estamos congelados con inversiones, ¿no? Inclusive hay muchos ejemplos, por ejemplo uno de los hoteles que ha tenido mayor crecimiento en América Latina, que es un referente y es un muy buen cliente, por ejemplo, Celina, ¿no? Que es un hotel que es una startup que empezó con un modelo muy disruptivo de los hostales, que no sé si ustedes estén pues familiarizados como antes, hace 20 años se manejaba un hostal o hace 15 años, pues se vendían camas a precios bastante baratos, ¿no? $30 por una cama, habitaciones compartidas, una cocina compartida, un living room o una sala compartida. Y bueno, llegó esta empresa y dijo, bueno, ya el negocio ya no es vender camas baratas, el negocio es vender un híbrido donde vamos a tener las áreas comunes, pero vamos a tener las camas, vamos a incluir departamentos, vamos a incluir loft, y vamos a incluir vivienda, ¿no? Entonces, esta startup alrededor de América Latina tienen aproximadamente 50 hoteles que son una mezcla entre hostales, departamentos, que tienen pues prácticamente un híbrido bastante interesante de wellness. Y entonces ellos comenzaron a crecer y su base de negocio es la renta. Ellos nunca compran. Así como muchas otras farmacias es la renta. Ellos nunca compran y rentan a 20 años, ¿no? Entonces, la realidad es que el sector turismo, voy a leer un poco, ya se escucha, buenas tardes, entonces tendrán grave afectación. Sí, y de eso quiero hablar, ¿no? El sector turismo, con estos modelos disruptivos, empezaron a darse cuenta que era mejor, en lugar de comprar tierra,
era rentar la tierra, pagar un arrendamiento a largo plazo con depósitos en garantía. A mí me ha tocado ver que se han cerrado contratos de millones de dólares por depósitos en garantía por tantos años de arrendamiento, pero hoy en día con estos modelos disruptivos, y coincido no dice el nombre ahí, pero dice Galaxy S6, que van a tener una grande afectación, sí, es todo, y los Airbnb también indiscutiblemente. Inclusive yo le decía a mis clientes que basar su negocio, hipotecar su casa exclusivamente para hacer un modelo de Airbnb que está totalmente vinculado con turismo, por las tasas de ocupación, el turismo es muy sensible. No solamente en esta crisis, en todas las crisis. La gente deja de viajar. Turismo es un lujo, es una salir a pasear, no es una necesidad, ¿no? Entonces, solo los destinos que están muy posicionados, que tienen tasas de ocupación del 90%, como por ejemplo Cancún en México, como por ejemplo países europeos como Francia, París, Italia, que está muy golpeado también, o sea, todos los destinos turísticos están siendo totalmente golpeados por este tipo de crisis. Sin embargo, no significa que no va a haber un final o que en algún momento la gente va a dejar de viajar. Inclusive hay firmas y hay firmas, por ejemplo, Fibra 1, que es una fibra que está diversificando su portafolio, que están invirtiendo, que tienen la liquidez y que han cuidado tanto sus activos en este momento, o como Celina, el hotel que les platico, que no se descapitalizan comprando, guardan su capital, rentan y van al día, ¿no? Conforme va la demanda, van ellos haciendo sus inversiones. Pero tienen un fondo asegurado que les permite tener liquidez. ¿Y cuál es la moraleja de esta crisis? Y es triste, pero es cierta, ¿no? Esta crisis va a beneficiar a los que tengan liquidez, porque van a empezar a salir a la venta portafolios mucho más bajo de su valor, o que no iban a salir a la venta, tal vez no van a salir muy abajo de su valor, pero hoy en día van a salir porque la gente va a necesitar liquidez. Por ejemplo, en los sectores turísticos, los hoteles, ya hay varios hoteles que sean a nivel internacional y grandes nombres que se han declarado en quiebra, pero siempre van a tener un tirador o un cliente que esté disponible a comprarlo. Y ese cliente es el que tenga liquidez, ¿no? Entonces, la moraleja de esta crisis es, quien no tiene ahorros, llámese desde un tema comercial hasta un tema de un cliente final que va a comprar su casa o que iba a comprar su casa y que tiene un guardadito, digamos, quien no tiene esa liquidez, quien en este momento no tiene la capacidad o no tuvo la prevención de tener su ahorro o su inversión en este momento, pues va a tener un poquito más de problemas, se va a venir un poco más complicado para él tomar decisiones de consumo en función de nuestra industria, pero generalmente las firmas o los fondos o los clientes que no se han descapitalizado, ellos van a estar en posición de comprar y comprar bien. Y acuérdense que en bienes raíces el negocio lo hacemos cuando compras, no cuando vendes. La gente cree que haces negocio cuando vendes, al ponerle un X precio a tu propiedad o a tu bien. La realidad es que no. La realidad es que el negocio se hace cuando estás firmando tu compraventa o tu contrato de arrendamiento. Si negociaste un buen contrato, un buen precio, y si estás comprando, yo siempre digo 3 elementos, no nada más es ubicación, ubicación, ubicación. Es en la ubicación correcta, con el propietario correcto, en el momento correcto, es donde estás, en el dónde y en el cómo y en el cuándo, ¿no? Y la crisis hoy en día nos da esos 3. Y ustedes van a empezar a ver cómo sus clientes propietarios van a empezar a salir, algunos antes que otros. Por ejemplo, yo ya estoy viendo varios clientes míos que ya están empezando a salir, que ya se están ahogando con algunas deudas y que no tienen trabajo seguro, que no tienen seguridad social, que no tienen créditos aprobados o preaprobados, como vienen aquí escribiendo en el chat. Entonces, y esos clientes van a empezar a salir a vender propiedades y las van a vender a precios, como son decisiones un poco más
estimuladas en el impulso de la crisis, emocionales, la gente empieza a tomar decisiones de pánico. En el 2008, que fue la crisis hipotecaria que empezó en Estados Unidos, mucha gente se suicidó porque no podía pagar sus casas, mucha gente se endeudó y perdió todo, y la gente empieza a tomar decisiones de pánico, ¿no? Entonces, la realidad es que si hablamos de un panorama inmobiliario en tiempos de crisis, pues estamos viendo que en realidad va a depender cómo quieran ustedes ver la crisis. Si la quieren ver sentados y esperar a ver cómo están pasando las cosas, cómo los sectores empiezan a afectar, pero no ven las áreas o los nichos de oportunidad, entonces pues están perdiendo de un gran momento, ¿no? Estas, como les decía al principio de la presentación, las crisis nos ayudan a ser un poquito más enfocados, a detectar áreas de oportunidad. Entonces, de los portafolios que ustedes tienen que detectar dónde hay esas áreas de oportunidad. ¿Dice Airbnb es una competencia con el sector hotelero? Sí, Airbnb es una plataforma, es un modelo de negocio que prácticamente está en un contexto de disrupción, donde, por ejemplo, los dueños de Airbnb no invirtieron o no invierten en construcciones o en comprar tierra, ¿no? Ellos tienen portafolios de millones de casas, en donde pues el debate más conocido y el que más llama la atención es que muchos hoteles siempre se han quejado, desde grandes firmas hasta pequeños hoteleros, que pues ellos pagan impuestos, ¿no? Y tienen que pagar, pues inclusive dependiendo del país donde están, pero 3 tipos de impuestos por lo menos, ¿no? El federal, el local y todavía pues los municipales, ¿no? Por el tipo de giro en el que están, inclusive añadirse a cámaras de turismo, gastar una inmensa fortuna en propaganda, en estándares, esto lo que conocíamos como 2 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas. Y una Airbnb, pues es una persona que tiene una casa que al igual y nunca la vas a conocer, porque llegas, ya tiene tu llave, ya tiene tu huella y todo, te puede dar un super penthouse con vista a la playa, o una super villa con acceso a la playa, o en las ciudades de negocios como Buenos Aires, como San Paulo, como, no sé, México, como Guadalajara. Llegas, haces tu checkout el martes, te vas el jueves y llegas y te quedas en un departamento que es una huella horizontal o vertical, y en lugar de quedarte en un hotel Hilton, te quedas en un Airbnb. Y es muchísimo más barato, mucho más fácil, aunque logísticamente a veces tienen muchos asegúnes, pero sí es una competencia, ¿no? ¿Es momento de construir locales comerciales o rentarlos o no? Sí, sí es momento, pero depende qué tipo de locales comerciales. Por ejemplo, a Galaxy yo no le recomendaría que ahorita se arriesgue con restaurantes, con hoteles, obviamente, porque la recuperación, la verdad no tenemos una bola mágica para saber cómo va a generarse una recuperación en el virus, pero lo que yo sí les puedo decir que después del virus la gente va a tener nuevos comportamientos, no solo de consumo, sino también de sociabilizar, de comportarse, ¿no? Pues ya, no sé si lo han visto, pero pues ya está muy limitado la distancia que tienes que estar uno del otro. Inclusive estaba yo viendo el otro día algunos ejemplos de las restricciones para convivir en restaurantes, que algunos quieren poner como algunas protecciones con unos allergy guards ahí que te puedan como mantener en una distancia de entre una mesa y la otra. El tema de los servicios es un tema bastante impactado, la gente se va a tener que readaptar a cómo convivir, y inclusive los servicios que yo sí recomendaría que nos han visto muy impactados son pues obviamente los retails, los supermercados, las industrias, todo el tema de logística, todo el tema de transportación, lo que se pensó que ya no iba a pegar tan fuerte o que ya no iba a estar tan en tendencia como es, por ejemplo, la industria pesada, hoy en día es la que no ha parado, ¿no? Todo el tema de las bodegas industriales, los parques industriales, todo el tema de satisfacción de necesidades, el tema de salud, por ejemplo, si tú quieres construir locales, pues analiza muy bien tu nicho, puedes ver ahí el tema de la salud, que es un tema indispensable, el tema de los alimentos,
todo ese tema es muy poco sensible a las crisis, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Diego, ¿podemos pasar a la otra diapositiva? Porque todavía nos falta un poquito y no quisiera que el tiempo nos absorbiera. Bueno, creo que Diego, ¿podemos pasar a la otra? ¿Adelante o atrás, Dolores? Adelante, por favor. Esta es la última. Sí, a ver. Me parece que hay otras bases. Otro más, parece que. ¿En cuál necesitas, Dolores? Mira, es una que dice tendencias posteriores al 2019 en proyectos comerciales y de oficinas. A ver, te voy a pasar, tal vez, ahí. Te pasé otra vez la presentación. Pero bueno, les voy preguntando en lo que se acomoda la otra presentación. Ya la descargo. Ok. No, pero, gracias, Diego. Pero a partir de esta tendencia de que estamos viendo que ya hay un en todo este tema de las oficinas antes del COVID. Creo que alguien tiene ahí su micrófono. Aunque hay mucha interferencia, no sé si me escucha. El tema es que la tendencia desde antes del COVID era calidad de vida, como ya les había dicho, el tema también de las comunidades sustentables, proyectos sustentables, pues porque como ya no hay tierra, también muchos desarrolladores o constructores están tomando decisiones en función de la sustentabilidad de los proyectos. Un proyecto es sustentable cuando garantizamos sus números de años en vida del proyecto y cómo ese proyecto puede mantenerse actualizado, puede todavía mantenerse de alguna manera amigable con el medio ambiente sin impactar de una manera agresiva a este. ¿Cómo podemos ver el tema de las comunidades? ¿Cómo podemos ver el tema de los wellness communities, el tema de la salud? Y fíjense, es muy interesante porque esto ya se venía viendo, se estaban priorizando las construcciones verdes, los muros verdes, las áreas, ya muchos condóminos o muchas estructuras inmobiliarias para la hora de que estaban adjudicando su reglamentación condominal o sus reglamentos de convivencia. Antes, como se los venía platicando hace 20 años, 30 años, pues la tendencia era unifamiliar y entre más construyes mejor. Entonces, hace algunos años, hace aproximadamente 10 años, y en América Latina, que siempre nos llega un poquito más tardadas las tendencias, vamos a decir que hace 5 años en América Latina se empezó a absorber ya más un concepto de sustentabilidad donde ya metías, por ejemplo, los tabiques o los ladrillos o los blocks, ¿no?, de concreto con mayor absorción para poder tener pues mayor flexibilidad en el tema de la temperatura a los interiores de la vivienda, donde
ya se priorizan la recolección de agua pluvial, donde ya en lugar de tener pues prácticamente los registros donde metías pues todo tipo de aguas, la gris, la negra y todo, y las mandabas a los drenajes, donde ya se priorizan un poco más los tanques sépticos con la diversificación o la división del tipo de agua, donde puedes reciclar el agua, donde se priorizan en los reglamentos 60% construcción o 40% construcción, 60% área libre. Entonces empezaron a manejar tendencias un poco más enfocadas a la sustentabilidad, ¿no? Y esto va de la mano, esa está perfecto, por favor. La otra, esa, gracias. Entonces empezaron a hacer proyectos o a priorizar proyectos que tienen ese tipo de tecnología. Pero esa tecnología es muy cara, ¿no? No es comparable un block de concreto tradicional para hacer la construcción de una huella de 400 unidades, 200 casas, 100 casas, 50 departamentos, a hacerlo de manera sustentable. Pero cada vez con la movilidad y con mayor información que tiene la gente en este momento a la hora de tomar una decisión para consumir una vivienda, ya sea en arrendamiento, ya sea en compra-venta, pues la gente empezó a priorizar las tendencias que pueden tener un poco más de calidad de vida en función de eso, de la sustentabilidad y de los amenities. Por eso ustedes empezaron a ver en sus ciudades más inmediatas pues ya amenities un poco más enfocadas a las comunidades compartidas, ¿no? Es decir, no solo ya tienes pues el mercado cerca, sino también ya tienes pues el área común donde puedes hacer caminata, yoga al aire libre, gimnasios, donde tienes el hospital cerca, donde tienes una huella de consultorio cerca. Va a depender mucho de la tendencia que está viviendo en ese momento tu ciudad, ¿no? Tienen que ustedes ser muy observadores. La verdad es que mucha gente dice, híjole, lo que pasa es que estamos viviendo en un momento donde el panorama parece tan catastrófico que parece que las decisiones del consumo se pararon, se bloquearon. Yo en mi experiencia, lo que he vivido en México y lo que he platicado con mis otros colegas, también soy parte de otras redes internacionales que me permiten palpar un poco cómo se están tomando las decisiones en este momento, es que la realidad es que hoy en día la gente ya va a estar mucho más informada antes de consumir. Antes, tal vez con un discurso tú como vendedor o como broker, bueno, ¿no? Paseas a la gente por diferentes vecindarios, por diferentes casas, por diferentes locales, por diferentes parques industriales y te enfocabas solamente a la ficha técnica de tu propiedad y decir las características. Hoy en día la gente ya no quiere eso, la gente está acostumbrada a la inmediatez. ¿Por qué? Porque la gente ahorita está en su casa, está buscando información en internet. Consejo, si ustedes no tienen página web, si ustedes no tienen una plataforma enfocada al portafolio que venden, si ustedes no tienen una presencia digital, pues no son nadie en este momento. Están totalmente invisibilizados, no van a tener clientes. La gente está tomando decisiones de consumo, tanto así que porque es indiscutible que Amazon ha triplicado sus acciones en la bolsa bursátil, pues porque el consumo es el e-commerce, ¿no? La gente está leyendo en internet, a ver, Ecuador, dónde son las mejores zonas para invertir, para aquellos que tienen liquidez, para aquel que tiene un crédito preaprobado, aprobado, está viendo dónde colocar su crédito. El banco, eso es muy importante y eso es algo que les quería también compartir basados en estas tendencias que ya venían desde el 2019. Los bancos, como se los dije al principio, están muy conservadores en América Latina para prestar dinero, sobre todo en el tema residencial. Pero lo que han prestado y lo que van a prestar en este momento, si ustedes de manera particular tienen un crédito aprobado o si sus clientes tienen un crédito preaprobado a tasas fijas, que ya obviamente las tasas variables ya no se utilizan, los bancos ya aprendieron la lección también, pues han habido tantas crisis que ya saben que lo ideal son tasas fijas.
es momento de tomar esos créditos, claro, siempre y cuando ustedes tengan la certeza de que hay liquidez en algún momento, hay una entrada todavía, porque los bancos están restringiendo después del COVID y ahorita están mandando sus avisos todo el tema del financiamiento para, por ejemplo, si son pymes o si son trabajadores de servicios o en gobierno, o si tienen un grado de sensibilidad bastante más expuesto a la coyuntura que estamos viviendo, van a restringir los créditos y no se van a arriesgar. Acuérdense que los negocios de los bancos o de las hipotecas no es quedarse con bienes inmuebles. Al banco lo que menos le interesa, o a los fondos hipotecarios lo que menos les interesa es pasar la deuda a través de una casa, porque se va a remate y le pierden. Lo que les interesa es que tú pagues y que les pagues con intereses. Entonces, la idea es que si ustedes tienen la posibilidad de colocar a través de un apalancamiento, pues no la desaprovechen, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando la pregunta que me hacían del tema comercial, ahorita la readaptación que tendremos con este modelo, y esto va en función inclusive de la tendencia antes de pasar al COVID, era que alrededor, estamos hablando de un poquito más de la mitad, del 52%, que estábamos viendo centros de usos mixtos, que es lo que les venía yo haciendo hincapié. En toda América Latina, en todo el mundo son los centros mixtos. Tienes la huella comercial, tienes la huella residencial, tienes la inmediatez de los servicios. Hoy en día, con el COVID, la tendencia puede realmente sufrir algunos cambios, ¿no? Porque ya explicamos que la tendencia es que haces usos mixtos porque es el tema de la necesidad de tener todo confinado. Hoy en día estamos viendo que las circunstancias nos obligan a estar confinados, pero también la gente pues ya tiene pánico de salir de su vivienda, y también yo creo que si ustedes tienen un proyecto de densidad baja, o si tienen un portafolio de densidades bajas, donde las subdivisiones no son a menos de 100 metros cuadrados, estamos hablando de 200, de 500, inclusive hay subdivisiones de un tipo de portafolio más alto, por ejemplo, para aquellas ciudades que dependen mucho del tema de la hospitalidad, pues realmente pueden priorizar proyectos con calidad de vida, ¿no? Es un porcentaje menor, digamos que menos del 10%, estamos en el porcentaje sobre los 8 o el 5% más o menos, que tiene que ver con un porcentaje que el mercado no está recogiendo tan rápido, pero que la gente, la necesidad de vivienda nunca se va a terminar, ¿no? Y es lo que hay. Pero lo que hay que modificar, pues básicamente es la maduración que tenemos para absorber estos mismos modelos que nos están modificando patrones de consumo en función de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un desarrollo o están estructurando un desarrollo y apenas van a salir en preventa, la realidad es que la tendencia a los departamentos, yo quiero pensar que por el tema de la disponibilidad de la tierra, pues ya no hay tierra, ya no hay para dónde crecer. Tienes que comprar un departamento o tienes que construir un departamento. Pero vamos a regresar a la vivienda unifamiliar. O sea, esa separación que existía entre mi familia, mi casa, y tener tu cochera, tu, no sé, jardín, aunque sea de 1x3, eso creo que en este momento la gente ahorita también está priorizando. Porque nada más vamos a pensar en la densidad y en la manera en cómo estamos interactuando todos los días. Si tenemos una densidad de 200 departamentos en una torre, por decirlo menos, o 100, ¿no? Estamos hablando que la mayoría está viviendo un confinamiento realmente doloroso o tormentoso, ¿no? Porque están en departamentos algunos de 50 metros cuadrados. Estaba platicando yo ayer precisamente con una paisana de ustedes que es de Ecuador y que vive aquí en México, y me decía es que mis papás estaban en la playa, pero la verdad se hartaron porque estaban en un departamento de 80 metros cuadrados durante 40 días y estaban muriéndose, o sea, emocionalmente estaban súper afectados porque no podían salir, o sea, se sentían que estaban así encarcelados y se van a regresar a la ciudad más grande, a su casa, porque se sienten más libres, ¿no? Entonces, por ahí yo los invitaría a que también en su portafolio tengan viviendas unifamiliares, porque la gente emocionalmente, me parece, a reserva de sus mejores apreciaciones, ustedes lo pueden ver con sus
sus familiares o amigos más inmediatos, en algún momento cuando estén hartos de la cuarentena, cuando la gente empiece emocionalmente a afectarse más, sus decisiones de consumo también van a ir en función de vivir relativamente mejor, ¿no? Dice, ¿cuál es la recomendación más importante para las empresas inmobiliarias para captar clientes en estos tiempos? Bueno, Antonio, la recomendación es diversifica tu portafolio, analiza muy bien, ustedes conocen a sus clientes, ustedes conocen la coyuntura que están viviendo sus clientes en este momento. El destino puede ser muy diferenciado dependiendo en dónde ustedes estén interactuando dentro de esa estructura inmobiliaria en la que nos encontramos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo te digo diversificar tu portafolio, sin duda, yo no estoy en desacuerdo que especializarte te da un área de oportunidad para poder ofrecer servicios muchísimo más posicionados, que no solamente tengan que ver con un tema de comisión, sino que tengan que ver con un tema de consultoría, que tengan que ver con un tema que va de la mano con lo que habíamos platicado de los arrendamientos. Pero, por ejemplo, digamos que tú te dedicas solamente a enlistar por enlistar lo que te llega, a ponerle el precio que el cliente quiere y a prácticamente enlistar viviendas residenciales, sí, o unifamiliares. Pues la verdad es que vas a tener el cliente que solamente está buscando eso, aunque estés en todas las plataformas, en todos los CRMs, aunque tengas tu página web. Pero si te diversificas, si tienes parques industriales, si tienes una huella comercial, tienes clientes que están saliendo a mercado con sus departamentos a bajo valor o con sus locales comerciales, porque se los va a dejar los restaurantes. Pero es una súper ubicación que tú sabes que perfectamente puedes meter a otro cliente ahí. Y aunque, por ejemplo, estaba leyendo un comentario que los hoteles van a salir los más perjudicados, la industria del turismo, sí, pero también recuerden que hay tiradores que tienen la liquidez, que nada más están esperando por esa ubicación en específico, para poder pagar lo que se tenga que pagar por eso, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, si están en un corredor, las calles más posicionadas, ustedes ya saben de su cuadrante, ¿no? No sé, los metros cuadrados más caros o más demandados y que la gente hace prácticamente fila, ¿no? En algunos casos nosotros le llamamos pagan guante por algunas ubicaciones, es decir, yo quiero esa ubicación, pese lo que pese, porque a esa le va a apostar el tráfico de gente peatonal o el tránsito, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, ¿no? Que son las tiendas que se encuentran en las esquinas, que tienen cajones de estacionamiento, que pues, son como farmacias o tiendas de conveniencia para comprar en lo que te estacionas, haces unas llamadas, bla, bla. Esos servicios no paran, ¿no? Entonces, si no te diversificas, si no empiezas a identificar ese tipo de portafolios, no vas a empezar a generar en este momento áreas de oportunidad para tus clientes. Los clientes buscan dónde colocar su inversión, los que tienen en este momento, dónde colocar su crédito, los que los tienen aprobado en este momento. Entonces, tienes que captar clientes de acuerdo al portafolio que enlistas. La verdad, el truco o el secreto de los bienes raíces se genera no solamente en cómo generas el proceso para comercializar tus propiedades, se genera en tus listings. Entonces, sean muy selectivos en sus listings. Yo siempre les digo a mis vendedores o a mis licenciados, a mis representantes de cada oficina, les digo, si no estamos enlistando lo que ustedes quieren ver en su mano, pónganse en el lado del comprador. No nos van a llegar los clientes que queremos. Tienen que ser muy selectivos en sus propiedades. No se trata de enlistar por tener 300, 400, 500, 1,000,000 de propiedades. Recuerden el tipo de tirador que tengan. A mí la verdad no me conviene tener un poco de todo y pegarle a todo, porque el mismo cliente que no va a querer propiedad, pues lo va a llevar a 50 propiedades y no me va a comprar nada. Mejor un cliente bien precalificado, que ya sé que es un cliente, no sé, de mi categoría que maneje, pero que es un cliente que vale la pena, que si no me compra propiedad tipo A, me va a comprar propiedad tipo B o C, pero no pierdo mi tiempo.
Entonces, hagan eficientes sus tiempos, ¿no? Tiempo es dinero. O sea, quien está en este negocio y no aquilata su tiempo y no le pone un número, pues está empezando con el pie izquierdo, ¿no? Clientes compradores o clientes vendedores, ok. Compradores, bueno, te decía, de los clientes compradores, pues obviamente tienes que tener tus tiradores, tus clientes que van a empezar a lanzarte ofertas en función de tus vendedores. O sea, es algo que va súper conectado, ¿no? La nueva tendencia sería comprar bienes más económicos por la pérdida del poder económico de clase media. Sí, digamos que más que tendencia es un área de oportunidad. O sea, como les decía, tristemente esta crisis nos deja la lección, o nos está dejando la lección, que tienen que ahorrar, la gente tiene que guardar su dinero, tienen que invertir y tienen que tener liquidez, porque esta crisis va a beneficiar a los que tengan liquidez y a los que no la tengan, pues los va a perjudicar, y la gente que no tenga liquidez va a tomar decisiones de pánico, de consumo, van a empezar a salir al mercado de manera inmediata, ¿no? Y a un precio quizá no el más competitivo en el momento. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok. La gente, la verdad es que en este momento el comportamiento de los ingresos en empresas, por lo menos en estos próximos meses o en estos meses de coyuntura, está percibiendo realmente un como reacomodo a la situación que están viviendo, ¿no? Desde mi punto de vista y también lo que hemos platicado con otros colegas, desarrolladores, constructores, estructuradores, brokers, consultores, es que hay una incertidumbre total, ¿no? O sea, la gente no sabe todavía cómo dimensionar en este momento el impacto de la crisis para cada una de las áreas o de las industrias que están pues prácticamente más consolidadas en los bienes raíces, pero también menos consolidadas, ¿no? Sin duda, los modelos disruptivos o las empresas que no estaban preparadas, llámense inmobiliarias, llámense Airbnbs, llámense Ubers, llámense parques industriales, lo que sea, si no tienes prácticamente los elementos en este momento que te ayuden a fortalecer tus ventas, pues la crisis va a acabar de terminar con esos elementos que te mantienen vivo. Por eso muy importante que ustedes mantengan pues su diferenciación, que ustedes mantengan sus conocimientos, su innovación, que si no estaban acostumbrados a trabajar con tecnología, en este momento ya lo estén empezando, ya lo debieron de haber empezado ayer, ¿no? Si no están acostumbrados a hacer showings o hacer tours de sus propiedades, aunque sea por WhatsApp o por Zoom, si no le quieren invertir a la versión pagada de Zoom, pues no inviertan a la de 40 minutos, pero no dejen de hacer citas con sus clientes, ¿no? Que sus clientes vean la persistencia. La verdad es que a mí me gusta mucho pensar en el tema de la resiliencia, como les decía, porque la resiliencia nos da la capacidad de poder tener al mismo tiempo el momento de hacer los cambios que necesitamos hacer para ver si vamos en el camino correcto o si tenemos que reinventarnos o si tenemos que ser resilientes. Acuérdense que los insectos, por ejemplo, hablando de los insectos más resilientes a cualquier tipo de pandemia, eso, por ejemplo, son las cucarachas, ¿no? O sea, donde quiera las vas a ver, siempre están así adaptándose, o sea, haciéndose más fuertes. Yo los invito a que ustedes tengan siempre esa mentalidad, ¿no? O sea, si no funcionó por este lado, lo intento por este lado, pero siempre tratando de aterrizar de la manera más proactiva posible la situación que estamos viviendo y las áreas de oportunidad. La verdad es que no es fácil. Yo creo que todas las personas que estamos aquí sentados escuchándonos, o particularmente en el área inmobiliaria, todos somos emprendedores.
algunos tienen equipos de venta a su cargo, algunos son independientes, están solos, algunos tienen grandes empresas con muchísimos vendedores, con franquicias diversificadas, que no solamente tienen negocio de comercialización, también de construcción, también de asesorías, etcétera, etcétera. Todos tenemos en medida de la dimensión en la que estamos, pues problemas. No es fácil emprender, ¿no? Cuando nosotros emprendemos, tenemos que tener la certitud de que el camino a veces va a ser más claro que otros, pero a veces vamos a llegar a la operación que estábamos esperando, otras veces no, a veces, no sé, tu problema se va a llamar mis empleados o mis colaboradores, o mis cuentas por pagar, mis proveedores, mi reinserción a la tecnología, o a veces las crisis. Ustedes tienen que estar preparados para todo, ¿no? Pero ¿cómo es la única manera en que se pueden preparar? Pues obviamente con conocimiento, entrenándose, creando redes. La verdad es que solamente con la posibilidad de que ustedes puedan tener clientes de un nivel el que están esperando, pues es interactuar con la gente, aprovechar, ahorita que no estamos saliendo, que no estamos teniendo citas físicas, pues aprovechar las redes sociales, aprovechar, ahora sí como dicen, ¿no? Recuerden que ustedes son el reflejo, o nosotros, yo, Dolores, soy el reflejo de por lo menos las 5 personas con las que interactúo más en mi vida o en mi contexto, ¿no? Entonces ustedes analicen todos los días cuando se levantan, cuando empiezan sus llamadas por teléfono, cuando empiezan a prospectar tanto para compradores como para vendedores, ¿cuáles son esas 5 personas con las que más contacto tienen? Entonces háganse una retroinspección así rápida y estoy donde quiero estar o de plano estoy muy lejos. Y eso no significa que si están muy lejos estén prácticamente en la imposibilidad de lograrlo. No, tienen que trabajar, tienen que ser persistentes, tienen que ser disciplinados. Pero para esto tienen que generar mayores redes. La gente, como les decía desde hace rato, está tomando decisiones más informadas y quieren comprar su casa o quieren hipotecar su casa o quieren hacer negocios con la gente más capacitada. O sea, la gente ya no es tonta de que les compre el discurso, que vaya y lo citen y digan, compra esta casa porque está muy bonita, mira el suelo, ¿no? O sea, ahorita el lujo, yo creo que ni siquiera ya tampoco está tan vendible como el que vendes la casa con acabados de primera, con pisos de granito. O sea, la gente ya quiere estar en mejores situaciones de vida, en mejores calidades de vida, y está tomando las decisiones de interactuar y de contratar los servicios inmobiliarios de los más preparados o de la gente que tenga un poco más de experiencia o los mejores portafolios. Sin duda, lo que mejor se puede aterrizar en este momento es un buen portafolio, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, voy a empezar con la conclusión y sí me gustaría tal vez ahí, Diego, si tienen algunas preguntas o si tienen algunos comentarios o igual cómo podemos analizar el tema ya muy, muy particular de Ecuador, pues tomar ventaja del tiempo que tenemos. Y bueno, sí en este momento, como venían diciendo, hay algunos sectores más afectados que otros. En contraste con lo que estábamos viviendo, hay un cambio en las tendencias. Sí, hay verticalidad, sí, hay construcción masiva, pero por ejemplo, industrias como las oficinas, como los hoteles, como los restaurantes, como todo este tipo de servicios que son un poco más sensibles, pues están generando muchísimo más impacto en sus ingresos, en sus arrendamientos, en sus compras, etcétera. Y ahorita el e-commerce, por ejemplo, el Uber Eats, el Rapid y todas estas plataformas disruptivas que tienen que ver con Internet, con el uso de las tecnologías, pues están siendo los intermediarios que están ganando, ¿no? Sobre todo estamos viendo estos cambios o este tipo de señales en las grandes ciudades,
Pero si quieren ahorita platíquenme de sus destinos más inmediatos o de sus contextos más inmediatos y podemos hacer un comparativo de algunos datos que nosotros conocemos también. Respondiendo también al tema de los locales comerciales, pues la adquisición de locales comerciales prime, o sea, que tengan no solamente la ubicación, sino también los 3 elementos que hemos venido platicando, así como compra de establecimientos hoteleros o en distritos con mayor actividad turística y con las empresas que estamos también poniendo de ejemplo, pues son los que han tenido como mayor impacto y mayor concentración de empresas que están tal vez ahí nada más analizando en qué momento pueden hacer una oferta o aprovechar la liquidez que tienen y hacer prácticamente un buen negocio ahí, ¿no? Hay algunos activos inmobiliarios que en estos momentos pues están siendo un poco más conservadores y que están relativamente siendo los activos que son menos riesgosos para invertir y garantizar la estabilidad o la rentabilidad, por lo menos hasta un 6%, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de los retails o de los parques industriales. Reitero mucho el tema de la logística de los parques industriales porque pareciera que están cerrados, pero no, la verdad es que es la industria que no ha descansado, ¿no? El atractivo de los activos ubicados en zonas de riesgo seguirá siendo muy alto para los inversionistas. Por ejemplo, los principales destinos de la actividad frenética en circunstancias normales en cuanto a esta situación coyuntural pase, ¿no? Eventualmente los grandes malls, las plazas, las grandes calles comerciales irán abriendo con sus limitaciones, pero esto va a depender mucho de la situación coyuntural con la que estamos viviendo, ¿no? Aunque se espera que la actual situación se supere en un par de meses, como se ha hecho en otros países, como por ejemplo en China, algunos países europeos que ya poco a poco van reactivando sus aperturas, pues no se descarta llegar a una situación económica crítica, como por ejemplo en los retails de moda, los restaurantes, la hostelería y la restauración, verán algunos de sus ingresos también afectados, ¿no? Sobre todo en este verano próximo, y yo creo que por lo menos de 6 meses, ¿no? Como lo veníamos también platicando, todo el tema tecnológico si esta ola que teníamos de tecnología soft o tecnología que tiene que ver con el tema de la digitalización de la era tecnológica en su más álgido punto estaba siendo aterrizada en todos los modelos económicos desde hace 20 años, y si en algún momento dado ustedes o algunas industrias no se habían insertado, este es como nuestro examen para nuestra tesis, ¿no? Para esta coyuntura, o sea, o truenas o sobrevives, ¿no? Entonces sí es su máximo apogeo, ¿no? Es la prueba más evidente que estamos en una economía global. Y yo creo que el COVID es la prueba también más evidente de que estamos súper interconectados, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que una situación que pasó a finales del año pasado en China, a pesar de las vicisitudes que mucha gente pueda tener en función de lo que cree o no cree que fue la realidad de lo que pasó, pero que lo veíamos muy lejos, ¿no? Que decíamos, bueno, eso pasó en China y pues nunca va a pasar en el Ecuador, nunca va a pasar en Guadalajara, México, o sea, es muy complicado. Y hoy en día, pues todos estamos confinados y todos estamos pues, viviendo los costos de haber tomado decisiones a la ligera. Esa es la mejor señal o la mejor prueba que estamos totalmente interconectados. Pero esa interconexión puede ser también muy positiva, ¿no? Porque eso nos señala no solamente que estamos vulnerables en el tema de la salud, que en este caso estamos viviendo, ¿no? Sino también tenemos la gran oportunidad, por ejemplo, para aquellos inmobiliarios o brokers que se dedican al tema de la inversión extranjera. Estaba escuchando por ahí algunos de mis colegas que me decían, no, es que la inversión extranjera tal vez va a parar. En mi experiencia, por ejemplo, tenemos algunas representaciones en destinos turísticos de playa o destinos
turísticos de ciudades patrimonio, donde hay un porcentaje alto de participación de inversión extranjera, donde el tipo de cambio, el hecho de que esté el dólar posicionándose más fuerte, el hecho de que ellos no puedan salir, el hecho de que estén viviendo en Nueva York, por ejemplo, o en Miami, o en cualquiera de estas ciudades donde están totalmente con mayor indicadores de contagio. Estados Unidos es uno de los países con mayores contagios en el mundo, y están lanzando ofertas de compraventa. A mí me consta, y no tendría también por qué mentirles, que hemos vendido propiedades que ni siquiera conocen los clientes, pero la ven, como estamos digitalizados, la ven en internet, le hacemos todo un due diligence legal, hacemos todo totalmente con los protocolos de escrow, con los protocolos de notarización, con los protocolos que tienen que dar certitud en todo el condicionamiento que le pones una promesa de compra-venta a la hora de que estás vendiendo una propiedad, y compran porque en este momento es realmente el área de oportunidad, como les decía, de la gente que tiene liquidez, y es gracias a esa interconectividad de la economía global. Entonces, no está tan mal y no tenemos que ser tan negativos de que estemos tan interconectados. Si ya nos afectó un virus, si ya nos afectó algo que pasó en China, también yo los invito a que piensen en que nos puede beneficiar lo que está pasando en China, ¿no? O lo que pasó en China y que ya se volvió mundial, ¿no? O lo que está pasando también con el tema del petróleo. O sea, la gente, la realidad, a veces a mí me gusta escuchar mucho y ser muy, muy observadora con la manera en cómo la gente reacciona. Si nos ponemos en una posición en donde decimos, bueno, estamos en crisis y vamos a ser bastante más pesimistas, la verdad es que los anteojos de áreas de oportunidad se nos van a ver tan limitados a que no vamos a poder acceder ni tampoco atraer a esa interconectividad de consumo, ¿no? Entonces, si ustedes, ahorita contestando un poco la pregunta, creo que fue de Antonio, de Galaxy, no recuerdo, que decían, sí, lo que nos conviene o qué es lo importante para captar clientes, ¿no? La verdad es que ustedes conocen a sus destinos, saben perfectamente el portafolio que se puede colocar y a qué tipo de cliente va. Si yo me voy a enfocar en traer inversión extranjera, pues indiscutiblemente tengo que tener una plataforma que tenga inglés, que tenga un traductor por lo menos en 4 o 5 lenguajes, ¿no? Y que tenga yo la posibilidad de tener un equipo técnico que me apoye a la hora de hacer un due diligence. Empiezo a enlazar a los notarios que hablan inglés, empiezo a enlazar a mis vendedores que también se empiezan a especializar en ese tipo de clientes, empiezo a tener medidos los patrones de consumo. Por ejemplo, los inversionistas extranjeros, muy raro el que quiera invertir en la misma casa que tiene en China o que tiene en Francia o que tienen en Estados Unidos. Son la gente que invierte con mayores decisiones en, por ejemplo, propiedades catalogadas. Yo sé que Ecuador tiene muchas propiedades o muchos monumentos históricos declarados, inclusive por la UNESCO, tienen muchísima historia. Y a mí me han tocado clientes, por ejemplo, los clientes europeos, que les encanta la cultura, que les encanta la identidad de los países latinoamericanos y que son los únicos que a veces pueden reactivar hoteles, que pueden mandar fondos de inversión o que pueden invertir en una propiedad y restaurarla con los indicadores que nos piden las instituciones de antropología o las instituciones de patrimonios históricos. Y son solo ellos con el posicionamiento económico que tienen que pueden remodelar una vivienda con esas categorías, conventos, museos. Hemos tenido clientes nosotros que inclusive hacen una sinergia con gobiernos para diseño arquitectónico, para inversión en proyectos de apoyo a comunidades, y todo eso tiene que ver con nuestro mercado inmobiliario. Entonces, yo no les podría decir como la fórmula mágica para que ustedes desde sus empresas puedan salir de la crisis, si se sienten que están entrando en una crisis económica, pero sí les puedo dar los elementos sin duda, y espero que se los haya dado en el transcurso de mi presentación, para que ustedes hagan un análisis más crítico y puedan identificar las áreas de oportunidad que tengan en sus destinos o en sus portafolios. Muy bien, gracias, Dolores. Yo tengo una pregunta. Voy a poner un ejemplo puntual.
en la ciudad de Riobamba, de donde estamos saludándote, voy a ponerte un ejemplo que tenía un terreno que hace 2 meses atrás que comenzamos nosotros con el tema del confinamiento, lo estábamos vendiendo en 40 mil dólares. En una zona de, bueno, que el promotor inmobiliario inclusive se encuentra en la sala. Y ahora, ¿qué esperar con la especulación que creo que sí se va a dar en el momento en el que se comiencen a habilitar ya los municipios? Te comento que aquí el municipio o los municipios, los gobiernos municipales de cada ciudad son los que autorizan o generan las compras-ventas y también notarías comiencen a funcionar. Entonces, probablemente ahí va a comenzar a aparecer las personas que tengan la liquidez, como venías comentando. ¿Qué hacer para que no se caiga o no se desvalorice estos bienes? Obviamente, tal vez el dueño no tenga ni apuro en venderlos, pero probablemente nosotros, antes de la crisis, veíamos que era un buen precio para vender. ¿Qué hacer o qué estrategias tomar en el momento que ya comencemos acá en el Ecuador a retomar un poco de la actividad? Te digo porque hay algunos amigos que están en el medio, son promotores inmobiliarios y constructores, entonces probablemente esa es una estrategia que nos pudieras un poco dar luces a ver qué se puede hacer. ¿Te refieres qué hacer para que no salga un precio de especulación? Perdón, no te escuché bien. ¿Te refieres a qué hacer para que frenen como la especulación y salgan a un precio más real? Sí, un precio real. Ok. Bueno, yo creo que esta coyuntura en particular nos va a permitir muchísimo más flexibilidad. Estamos negociando con un vendedor, porque al estar en una coyuntura donde relativamente el mercado está colapsado al 100%, o casi al 100%, la verdad es que es muchísimo más fácil poder frenar la especulación en función de, no sé si les pasa, pero les voy a poner un ejemplo para que podamos estar un poco más en la misma sintonía y a ver si estoy respondiendo tu pregunta, Diego. Cuando ustedes están cerrando un listing, cuando están iniciando una propiedad, y la verdad es de lo más difícil, yo creo, y todos vamos a coincidir en esto, que el dueño de la propiedad, primero, él no tiene conocimiento inmobiliario. Hay que empezar con una asesoría desde legal, fiscal, de estrategia de comercialización, de la valorización de su inmueble a través de un avalúo o a través de una propuesta de valor. Pero la mayoría de los propietarios no tienen conocimiento de nada que ver con el mercado inmobiliario. Les dijo un vecino o les dijo un amigo arquitecto o les dijo un conocido que su casa, o el notario, ¿no? Que su casa podía valer, vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? $250,000 o $200,000, ¿no? Y él ya es muy difícil que deje de especular y sobre todo si el mercado no está regulado y si, como lo veníamos platicando, Diego, hay que trabajar en muchas herramientas como agrupación para hacer un lobby con el gobierno y que en realidad frene especulación y que en realidad se regularice el mercado inmobiliario, que no venda todo el que nada más quiera vender, ¿no? Y que sean gente capacitada. En realidad hay un gran problema para sensibilizar al propietario y lograr que el propietario sea un poco más objetivo. Estamos hablando en un contexto normal, donde no hay COVID, ¿no? Y te cuesta mucho trabajo que el cliente acepte el precio que tú le estás proponiendo. Aunque le digas que el comparativo, que viene en el avalúo, que el enfoque de mercado, que viene en el avalúo, que el evaluador es un perito evaluador. Y ojo, muchas veces los avalúos tampoco son señal de que tiene el precio sin especular. Muchas veces los avalúos, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. Si es un avalúo de un perito evaluador para un crédito hipotecario, a veces los ponen demasiado bajos porque el gobierno, al banco le conviene prestarte menos y que pagues más, ¿verdad? Entonces,
hay muchos avalúos hechos a la medida. El trabajo de nosotros como especialistas inmobiliarios es darle todos los elementos necesarios a nuestros clientes para que, primero, sepan que los que conocen el mercado, los que han vendido, somos nosotros. Yo lo que les sugiero en esta coyuntura, porque en el ejemplo que les estoy poniendo es una coyuntura normal sin COVID, ¿no? Que te cuesta de por sí mucho trabajo poner un valor a la propiedad porque el cliente, el dueño, no lo quiere bajar, ¿no? Y te dice, inclusive, pues, si te trae una oferta de 200,000, la tomo. Si te trae de menos de 180, ni me la presentes porque ni me voy a sentar, ¿no? O sea, ni siquiera me voy a negociar. Y te cierra, ¿no? Pero en esta coyuntura, la realidad es que muchos inmuebles o muchos vendedores van a tener no otra oportunidad más que vender al valor mercado. Y lo que yo les sugiero, no hay nada mejor que ustedes puedan hacerse el objetivo de controlar el mercado que ustedes conocen. Y a esto me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Si ustedes manejan un portafolio, vamos a poner de una huella de residencial, ¿no? O sea, de vivienda. Y si manejan un portafolio de interés social, vamos a poner uno de los ejemplos de las preguntas, ¿no? Que si me conviene comprar, en este caso, valores más abajo en un sector de interés social. Ustedes tienen que tener su base de datos de todas las operaciones a las que han vendido a precio real, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces las operaciones en compraventa, una cosa es lo que dice el anuncio, pero el cierre de la negociación la sabemos nosotros, ni siquiera los notarios. A mí me ha tocado ver muchos notarios o muchos abogados o muchos actores dentro de una operación inmobiliaria que no son especialistas en el tema inmobiliario, pero protocolizan contratos, pero hacen contratos porque son abogados, porque son asesores, porque son arquitectos, o sea, dependiendo del especialista. Hasta me ha tocado negociar con contadores o con fiscalistas que son de la confianza de los propietarios, pero ellos no conocen el mercado inmobiliario. Los que conocen el mercado inmobiliario y su nicho son ustedes. Entonces tienen que llevar ustedes una base de datos muy explícita, un sistema muy explícito, donde cada operación que cierren la tengan súper detectada, en dónde la cerraron, en cuánto la cerraron, qué características tenía la propiedad, los impuestos que se pagaron, o sea, todos los elementos que les ayude que a la hora que ustedes están negociando con su cliente para evitar un precio de especulación, ustedes puedan darle los elementos duros a su cliente y decirle, si tu vecino o tu abogado, o tu fiscalista o tu amigo te pudo decir que 200,000 por tu casa es el valor más cercano a lo que en el mercado estás pagando. Pero yo tengo, porque nosotros hemos vendido y porque nosotros estamos agrupados, o no sé, los elementos duros que ustedes conozcan, aquí los valores reales de salida, de precio de salida, que es el precio del anuncio de la propiedad, y el precio de cierre real, ¿no? En función de toda la base de datos que tenemos, el promedio de valor metro cuadrado es este. Si tú quieres vender en este momento, este es el precio y este es el costo-beneficio, ¿no? Vendes rápido. La verdad es que yo siempre les digo a mis clientes, no hay compradores tontos. La verdad, el comprador a veces está mucho más educado que nosotros, ¿no? Porque es su dinero el que va a invertir. Entonces, propiedad que sale a un precio equivocado, propiedad que no se vende. Muchas gracias, Dolores. No solamente te quería un poco que me ayudes enfocando desde el promotor inmobiliario, desde el constructor. Ok. Es desde ese punto, porque, por ejemplo, tenemos un constructor que tiene dominado una zona, pero como va a haber una especulación por las urgencias, por las oportunidades, como tú dices, pues, ¿qué forma o qué estrategias podemos llevar a cabo para que ese mercado que conocemos no se desplome? Porque voy a ponerte un ejemplo, digamos, antes de COVID, un terreno de 300 metros cuadrados estaba vendiéndose en $40,000, pues un ejemplo, en una zona residencial, ¿sí? Y pues ahora apareció el vecino
necesitaba porque hay, y pues se baja a 25,000, 30,000 dólares por la necesidad. Entonces, sí, quisiera saber de pronto cómo tú le enfocarías una estrategia para tratar de que no se desplomen los valores en este tipo de negociaciones directamente con los promotores o con los dueños de los fraccionamientos, como nos dicen allá. Ok, sería algo, entonces, evitar que salgas a un valor mucho más abajo del mercado por la situación. Exactamente, o sea, que no vernos afectados porque salga más abajo del valor de mercado. Esa es la idea. Pues mira, yo creo que va a depender muchísimo también del activo inmobiliario. O sea, si tú tienes un terreno de 40,000 y luego lo comparas con un terreno más o menos con las mismas características, pero que esta persona tiene muchísimo más necesidad de liquidez, yo siempre les digo a mis clientes, y desde el punto de vista, como tú dices, de los promotores, ¿no? Es mejor irte a un precio de valor mercado. Si el valor mercado en este momento en la oferta te está diciendo que puedes salir a 40, es mejor irse a 40, 42 para tener un piso de negociación y que tú puedas negociar un 40, un 38, 30, inclusive 30,000 dólares, pero que en realidad tú como promotor le des las herramientas a tu cliente de que no por un arranque como decíamos, de pánico, que le permita vender rápido, pueda salir al precio más castigado posible. Porque si ustedes tienen un constructor que domina el mercado, o un monopolio, digamos, que segmenta el precio y de ahí no hay manera, entonces ustedes tendrán que salir a ese mismo precio de salida. Pero con la posibilidad, si tiene las mismas características en la unidad, si es un terreno o si es un terreno con servicios, sin servicios, si es una propiedad, es una casa residencial, en donde ustedes tengan la posibilidad y el piso de poder tener, en lugar de un precio especulativo a la baja, un precio más real a la oferta que en ese momento está en el mercado. Muchas gracias, Dolores. Normita, si puedes abrir tu micrófono, está muy, muy buena tu pregunta, por favor. Buenas tardes, Dieguito. Aquí estoy. Buenas tardes, Dolores. Hola, buenas tardes, Norma. ¿Puedo hacer la consulta? Por supuesto, por favor. Dolores, quisiera por favor que me ayudes. Bueno, esa es una pregunta bastante importante porque estamos viendo que estamos en este proceso bastante difícil. Entonces yo quisiera saber, como tú ya manejas a nivel internacional y si nos puedes guiar un poco, ¿cómo se va a dar este proceso de las partes financieras de las entidades? ¿Será que de alguna forma se van a perjudicar los clientes cuando solicitan los créditos hipotecarios en las entidades financieras? Bueno, como les venía platicando, no sé si se acuerdan que hace aproximadamente unas 2 décadas, todavía los bancos prestaban a intereses variables. Esa era una manera en cómo ellos se podían proteger ante este tipo de crisis, ¿no? Y otro tipo de crisis, ¿no? Para que hubieran mayores rendimientos y el que pagara pues, los platos más difíciles, más rotos, pues fuera el consumidor final, el cliente que realmente paga el día a día el crédito. Pero hubo una regularización hace algunos años, después de los 90, sobre todo cuando fue la crisis donde muchísima gente se endeudó y tenían carteras vencidas, y entonces ya se regularizó para que no prestaran a tipos de cambio variables, sino fueran fijos. Hay algunos bancos todavía, sobre todo cajas de ahorro, o este tipo de instituciones financieras que no están bancarizadas al 100% en función de un portafolio no solamente hipotecario, sino también automotriz y otro tipo de activos, que son pequeñas cajas o pequeños grupos de inversionistas que crearon sus centros bancarizados y literal, aquellas personas
que juntan un monto de inversión entre varios inversionistas y se dedican a prestar, prestamistas, cajas prestamistas y eso. Ellos sí manejan tasas todavía variables y es muy caro apalancarse o financiarse con ellos. Pero digamos que los bancos con mayor regularización, ellos tienen seguros que se contratan a nivel bursátil para colocar un porcentaje de sus seguros para créditos al tema hipotecario, al tema automotriz, al tema de pymes, al tema de personas físicas con actividad empresarial. Entonces, yo no veo al corto plazo y en esta coyuntura que los bancos dejen de bajar sus seguros. Cuando digo seguros es que cuando ellos prestan dinero, ya sea en un sector hipotecario o no, ellos compran seguros. Es decir, como se los decían hace rato en una de las láminas, el negocio del banco no es quedarse con casas, no es ese. El peor escenario para el banco es que tenga que recuperar vivienda, que tenga que adjudicarse vivienda por no pago. El mejor escenario del banco es que le paguen. Entonces, el banco tiene ya, los bancos, las entidades financieras ya tienen asignado un porcentaje que tienen ellos que prácticamente vender para gastarse esa bolsa de seguros que compraron, porque cada cliente que ellos están vendiendo un crédito compraron un seguro por no pago, ¿no? A la hora de que se hace esa deuda, entonces ya lo elevan a una deuda donde ya no recuperaron el dinero, pero van a recuperar la inversión con una vivienda en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los bancos van a seguir tratando de sacar ese porcentaje, esos créditos que ya tienen en este momento asignados y los nuevos que vengan, no significa que van a dejar de prestar, pero sí van a tener mucho más cuidado en el perfil del que se va a endeudar. Si antes estaban abiertos a prestarle a, por ejemplo, emprendedores que no tenían cómo acreditar sus ingresos mensuales y les estaban diciendo, bueno, ponme en garantía una propiedad y te voy a tomar la propiedad 2-1, ¿no? Te voy a mandar a hacer un avalúo y por eso es lo que les decía de los avalúos. Los avalúos generalmente van sobre un poquito más abajo del valor del bien inmueble, porque el banco te quiere prestar menos y te quiere que te endeudes más, ¿no? Entonces, yo veo que por ahí en los contratos hipotecarios con las bancas, con las entidades financieras, van a haber algunos contratos más leoninos para que el banco se cubra y pueda garantizar que le van a pagar. Van a ser contratos, tal vez las tasas de interés van a subir un poquito más, porque el riesgo que no les paguen es mucho más alto que antes del COVID. Si ya sabemos que en América Latina pues no tenemos las tasas más competitivas a nivel mundial de intereses hipotecarios, pues tal vez ahora con esta crisis, pues el riesgo de no pago al ser más alto, pues eleva las tasas de interés. Pero yo no veo un panorama en donde las entidades bancarias puedan dejar de emitir los préstamos y que puedan tener inclusive condiciones de mayor endeudamiento a través de tasas variables. Y yo no le recomendaría ni a mis clientes, ni yo les sugiero a ustedes que les recomienden a sus clientes que firmen préstamos hipotecarios a tasas variables, sobre todo con cajas o con empresas o entidades financieras que son uniones de ahorro, ¿no? Yo les recomendaría que se vayan más por la banca privada, totalmente ya más regularizada, que puedan ellos asegurar que tienen una tasa fija.